Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor por hablar a nuestras vidas y edificarlas cada vez más con este material, Fundamento de la Fe Cristiana, de la editora Árbol de la Vida. Hoy damos inicio con el tomo número 2. Esperamos que les sea de ayuda y de edificación. Antes quisiera invitarlos, amados hermanos, a abrir sus corazones e inclinar sus rostros al Señor, para que el Señor pueda hallar espacio entre nosotros y revelarnos más de su persona. Padre, te damos gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por alcanzarnos con tu amor y tu misericordia. Señor, te pedimos que hoy nos hables a nosotros, te reveles a nuestras vidas. Señor Jesús, te rogamos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento. Permítenos, Señor, acercarnos a ti de una manera profunda, de una manera íntima. Enséñanos, Señor, a poder intimar más contigo, a conocer lo que está en tu corazón. Señor Jesús, sácanos de toda superficialidad, llévanos a tener más realidad de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. En esta lección y en las próximas 2 lecciones hablaremos del Dios triuno. El tema que hoy estaremos abordando es Dios Padre y tiene como base bíblica Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6 y Lucas capítulo 15 del 11 al 32. ¿Qué tal si leemos Efesios capítulo 1 del 3 al 6, que dice de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aleluya. Amados hermanos, Dios es el tema más importante revelado en la Biblia, porque Él es el principio de todo. Todo lo que existe en el universo tiene su origen en Él y comenzó en Él. Él también es el contenido principal de la Biblia, desde el primer hasta el último libro. Dios nos creó, nos regeneró y tiene que ver con todo en nuestra vida y en nuestro ser. Por tanto, amado hermano, necesitamos buscarlo, conocer. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor nos dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo es importante, ya que nos revela la intención de Dios. La intención de Dios es que nosotros le podamos conocer como Padre. En la antigüedad, el hombre podía conocerlo como el Dios Todopoderoso, como el Dios omnipresente, omnisciente, como el Dios, como el Shaddai, como aquel que suple. Pero, amado hermano, todas estas experiencias de relación con Dios y de conocerlo están de manera externa del hombre. Son de modo exterior y no de modo interior. Solo la experiencia de Dios como Padre es íntima y es de vida. Por eso Juan capítulo 1 versículo 12 al 13 nos dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Señor quiere que podamos tener como hijos de Él una relación íntima, una relación de hijo y padre. Sería bueno preguntarnos, hermano, ¿qué es lo que nos está llevando a buscar a Dios en nuestra relación con Él? ¿Dios ha sido un buen padre para usted? ¿Usted procura agradar a Dios como su padre? ¿Qué cosa Dios le ha dado y cómo ha cuidado de usted? ¿Dios en algún momento en su relación con Él le ha dicho no, amado hermano? Es por eso que nosotros necesitamos realmente conocerle más profundamente. Todas estas interrogantes nos llevan a ver
cómo está nuestra relación con Dios. Pero para ello necesitamos conocer su persona, su rica persona, su persona rica y misteriosa. Veamos qué es lo que nos revela la Biblia con respecto a esto. Lo primero que la Biblia deja en claro es que hay un solo Dios. Dios es uno y no hay otro. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se manifiesta esto claramente. En el libro de Isaías capítulo 45, versículo 5 dice: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 dice: No hay más que un Dios. Aleluya, tenemos un Dios. Dígalo a su hermano, tenemos un Dios. Oh Señor Jesús, en todo el universo hay solamente un Dios. Y este Dios es un Dios verdadero, que tiene un buen placer y una voluntad y un propósito eterno. Oh Señor Jesús, el Dios que nos escogió y predestinó, creó los cielos, la tierra y al hombre para su propósito. El Dios que ama al hombre, que se encarnó para morir por nosotros, para poder ser regenerados, perdonados, lavados, justificados y reconciliados con Él. El Dios que resucitó para hacer nuestra vida a fin de ser regenerados, santificados, transformados, conformados, glorificados en uno solo. Oh Señor Jesús, qué maravilloso es este Dios, hermano. Qué profundo y qué rico es nuestro Dios. Tenemos únicamente un Dios y no dos, ni tres o muchos, solo uno. Aleluya, Señor Jesús. A pesar de que Dios es uno solo, hay algo misterioso sobre Él. Él es triuno. En el latín, tri quiere decir tres y uno significa uno. Es por eso que lo llamamos el Dios triuno. Oh, aleluya. Tenemos un Dios, pero también tenemos un Dios triuno. Eso muestra su riqueza. Oh, aleluya. En Mateo 28, 19, el Señor Jesús dijo: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el Señor habla de tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero note que la palabra nombre está en singular. Usted incluso puede decir que el nombre de nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por causa de estos versículos podemos ver que Dios es uno, pero también tres. Es tres, sin embargo, es uno. Quizás muchas personas en el ateísmo digan: bueno, qué pobres son los cristianos. En la antigüedad, los griegos buscaban tener un Dios para cada asunto y aspecto de su vida. Pero aleluya, los cristianos tienen al verdadero Dios, que es uno. Él es todo suficiente, porque Él es tres. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Nuestro Dios es uno y nuestro Dios es tres. Aleluya, es profundo y misterioso, pero es rico. Él es así, Él se manifiesta y se expresa así para que nosotros lo disfrutemos. Eso muestra lo profundo de su riqueza. Alabado sea el Señor. Ciertamente, amados, no podemos entender el misterio de la Trinidad divina, pero podemos recibir y disfrutar a ese Dios misterioso. En el pasado no se conocían las vitaminas, pero los hombres siempre experimentaron los beneficios que éstas le proporcionaban. Asimismo, el Dios triuno no puede ser entendido, pero podemos experimentarlo y disfrutarlo. Eso es lo que las Escrituras nos revelan. De acuerdo con todo lo que está en la Biblia, podemos recibir lo que dice y disfrutar de Dios en su plenitud. Dios tiene el aspecto de tres, querido hermano, a fin de cumplir su plan, descrito en el primer capítulo de la carta a los Efesios. Él tiene el aspecto del Padre al escogernos antes de la fundación del mundo y predestinarnos para ser sus hijos. También tiene el aspecto del Hijo al encarnarse, vivir en la tierra
ir a la cruz, morir y resucitar para redimirnos de vuelta para Dios y darnos la vida eterna. Asimismo, tiene el aspecto del Espíritu Santo al entrar en nosotros como vida y realizar su obra transformadora, siendo nuestro sello y las arras de nuestra herencia. Alabado sea el Señor. Ahora bien, me gustaría revisar algunos pasajes de la Biblia que nos muestran al Padre que es Dios. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2 nos dice: elegidos según la presencia de Dios Padre. Alabado sea el Señor. Y Efesios capítulo 1, versículo 17 nos dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Aleluya, Señor Jesús. Entonces aquí vemos muy claramente que el Padre es Dios, Señor Jesús. Veamos Lucas capítulo 15. El Señor presenta la Trinidad Divina por medio de 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida y la parábola del hijo pródigo. Cada una presenta un aspecto del Dios triuno: el buen pastor, que representa al Dios Hijo que vino a buscar del pecador perdido; la mujer diligente que se empeñó por encontrar la dracma perdida, representa al Dios Espíritu que viene a nosotros y nos convence de pecado, de justicia y de juicio; y el Padre amoroso representa a Dios Padre, que nos recibe cuando regresamos al hogar después que vivimos alejados de Él y en la corrupción de los placeres del mundo. Cada uno de estos aspectos muestra cómo Dios obra para salvar al hombre, para rescatar al hombre. Veamos con más detalle la parábola del Dios Padre amoroso. En esta parábola vemos que el Padre representa a Dios como el Padre. En Lucas capítulo 15, versículo 11 al 13 leemos: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Esta porción muestra el desperdicio del hijo por el padre. Aunque hizo uso del sustento que el padre le proporcionaba, él no tenía interés en el padre, sino en lo que el padre le podía dar. Esa es la situación de muchos seres humanos hoy, amado hermano, y hasta de muchos creyentes. Desprecian a Dios, pero no renuncian a lo que le proporciona todos los días, olvidándose que todo proviene de Dios, de su amor y de su provisión abundante. Ellos no se preocupan por Dios, ni le agradecen, solo les importa lo que Él les proporciona y además, en su ingratitud, no reconocen que todo lo que tienen viene de Dios. No obstante, Dios, como el Padre Celestial, en esta era, hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justo e injusto. Sigamos leyendo los versículos 14 al 16 de la parábola de Lucas 15. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Los que no reconocen que todo lo que el ser humano necesita proviene de Dios, siempre intentan obtener las cosas por sí mismos, confiando en su capacidad de sustentarse y de solucionarlo todo, buscando soluciones en otros hombres. La independencia de Dios es una de las mayores aspiraciones del hombre caído. Que el Señor nos ayude a ser libre de estas aspiraciones, porque en su orgullo no solo imagina que es capaz de realizar todo lo que necesita, sino que además no quiere sujetarse a Dios. Esto es así
pues sabe que al hacerlo tiene que renunciar al modo de vida mundano y disoluto que lleva. Ese es uno de los motivos por los cuales muchos hombres deciden no creer en Dios, tomando la rienda de su vida en sus propias manos. Oh Señor Jesús, amados hermanos, la independencia de Dios es uno de los resultados de la caída del hombre en Adán. Esto es una gran advertencia y una de las características del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Que podamos abrir nuestros ojos, hermanos, podamos ver la importancia de depender de Dios, de tener una relación apropiada con Dios como nuestro Padre, ahora que somos sus hijos, que tenemos la vida divina en Él. Oh Señor Jesús, es por eso, amados hermanos, que el Señor nos dice en Mateo 6, versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nosotros no podemos simplemente acercarnos a Dios por las cosas que necesitamos o apreciar solo lo que el Señor nos da y no disfrutarle a Él. Vea el versículo de Mateo 6, nos dice vuestro Padre. Oh Señor Jesús, sabe que tenéis necesidad. Solo aquellos que tienen una relación apropiada con Dios como Padre pueden experimentar lo que dice el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El corazón de un hijo es estar en los intereses del Padre. Vea cuando el Señor Jesús fue por primera vez a Jerusalén cuando tenía 12 años. ¿Cuál fue la respuesta que él le dio a su madre? En los negocios del Padre me es necesario estar. Reflexione. ¿Está usted en los negocios del Padre o simplemente preocupado como aquellos que no son hijos, los gentiles? ¿Están preocupados solamente por el sustento y no por los intereses de Dios? Oh Señor Jesús, sigamos viendo la historia del hijo pródigo. Vea, hermano, en la historia del hijo pródigo, lo que nos lleva a ser independiente y de no querer vivir como un hijo de Dios. De que este joven hasta deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos y que nadie tampoco le daba. Señor Jesús, amados, cuidar de los cerdos era una situación muy humillante para aquel joven. No solo por el trabajo en sí, sino por cuanto el cerdo era considerado un animal inmundo por los judíos, del cual no podían comer. Eso mostraba cuán distante estaba el joven de su padre y de la cultura de su familia. Oh Señor Jesús, cuántos hijos de Dios, por insistir de vivir independientes de Dios y no tener una relación apropiada de vida con el Padre, hoy se ven envueltos en situaciones humillantes. Señor, nos pueda traer de vuelta con esta palabra. El ser humano fue creado para ser parte de la familia de Dios. Sin embargo, lo que el mundo ofrece siempre aparta al hombre de Dios. Le hace perder su identidad, para lo cual Dios lo creó, ser hijo de Dios y miembro de la familia de Dios. Aleluya. Por eso, amados hermanos, debemos darle gracias a Dios siempre, porque las necesidades y los problemas hacen que nosotros, los hombres, nos acordemos de Dios y lo busquemos. En el versículo 17 al 20, parte A, leemos: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, aleluya, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre. El sufrimiento, amado hermano, hizo que el joven se acordara de su padre y de la casa de su padre. Esa también es la situación de muchos cuando están en dificultades. Se acuerdan de Dios y lo buscan para solucionar sus problemas. No buscan a Dios como Padre para estar en su presencia, ni por amor a Él. Lo buscan como un solucionador de problemas. Todos los padres deben estar de acuerdo
que no es una situación ideal si los hijos los buscan solo cuando están en dificultades. Un padre anhela la presencia de su hijo y espera que tenga el mismo sentimiento. Asimismo, como Padre Celestial, amado hermano, eso es lo que Dios espera de nosotros. Y no solo que lo busquemos cuando tengamos necesidades. La actitud del hijo al pensar en volver con su padre fue de hacer algo para redimirse. Algunos pueden pensar que estaba arrepentido de la manera en que trató a su padre. Sin embargo, su actitud no era exactamente esa. Carecía de cosas materiales, pero parecía que no veía cómo había herido al corazón de su padre al abandonarlo. Por ese motivo, él tenía la intención de trabajar para el padre, a fin de obtener algún beneficio o bienestar material de él. Así es como muchas personas lo entienden cuando se acuerdan de Dios. Piensa que pueden obtener el perdón del Padre Celestial y reconciliarse con Él por medio de buenas obras. Eso es un gran error. Oh Señor Jesús, las dificultades hacen que el hombre se acuerde de Dios y lo busque. Cuando la situación está bien y el hombre vive bien, piensa que no necesita de Dios y que lo que tiene lo logró por sí mismo, sin darse cuenta de que Dios es quien le provee todo lo que necesita para vivir. Cuando surgen los problemas de salud, física o emocional, cuando su vida corre peligro y principalmente cuando enfrenta problemas económicos, el hombre se acuerda de Dios. Hoy en día, especialmente la sociedad materialista en que vivimos y consumista, las personas raramente admiten que necesitan a Dios cuando están bien física, emocional y sobre todo económicamente. Por ese motivo, amado hermano, Dios muchas veces permite que surjan problemas y carencias para que las personas vean que no son autosuficientes, sino que lo necesitan como su vida y fuente de suministro. Oh Señor Jesús, ¿qué tal si decimos al Señor, Señor, no somos autosuficientes? Oh, te necesito, Señor. Dios es benevolente y lleno de gracia. Fuimos hechos a su imagen y conforme a su semejanza, amado hermano. Fuimos creados así para contener a Dios como nuestro todo. En nosotros hay una parte que solo puede ser completada con Dios mismo y su riqueza es inescrutable. Mientras no lo recibamos en nuestro espíritu, no importa cuán bien estemos física, emocional y económicamente, aún así nos sentiremos vacíos e insaciables. Nada, amado hermano, nada de lo que hay fuera de Dios nos puede llenar o satisfacer. Oh Señor Jesús. Continuemos leyendo lo que nos dice el versículo 20. Aquí vemos la actitud del padre para con el hijo en esa situación miserable que él se encontraba. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre lo vio de lejos, lo cual indica que lo esperaba. Aleluya. Dígale a su hermano, el Padre te espera. Aleluya, el Padre nos espera. Oh Señor Jesús. Probablemente el padre miraba hacia el horizonte todos los días, esperando a su hijo, a quien amaba. Cuando lo vio, ni siquiera esperó que él se acercara. Antes bien, él mismo corrió para abrazarlo. Esa actitud del padre indicaba humildad y humillación. Como Dios, que vivía en los altos cielos, se humilló en su Hijo Jesucristo, y vino al encuentro del hombre por amor. Eso fue una humillación total, hasta el punto de morir por nosotros en la cruz. Todo fue motivado por su amor divino hacia nosotros. Alabado sea el Señor. En el versículo 21 vemos cómo el hijo comenzó pidiendo las disculpas que había preparado, diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hasta ahí el padre permitió que su hijo hablara, pues se trataba del arrepentimiento y del reconocimiento de su situación. Sin embargo, no le permitió que hablara el resto de lo que había preparado hablar, acerca de trabajar para su padre a fin de redimirse. Por lo general, amado hermano, esa es nuestra actitud para con Dios.
Cuando nos damos cuenta de que hemos pecado y que estamos en falta con Él, nuestra idea es hacer algo para que Dios compense nuestros pecados y transgresiones. Estamos muy equivocados, pues no hay nada que podamos hacer que sea capaz de saldar nuestras deudas con Dios. Esa es la diferencia entre la gracia divina y las obras humanas. Continuamos leyendo el versículo 22 y 23. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. La palabra pero en el versículo 22 indica el contraste entre lo que el hijo planeó hacer y lo que el padre le permitió que hiciera. El hijo pensaba en compensar al padre por haberlo aceptado y así merecer ese recibimiento, aunque fuera como siervo. No obstante, el padre no dejó que se justificara, antes bien lo recibió como hijo. ¡Aleluya! El Señor nos recibió como hijo. Señor Jesús, estos tres elementos indican, amado hermano, que el padre no lo aceptó como un jornalero. Dile a tu hermano: el padre no te aceptó como jornalero, sino como hijo. ¡Aleluya! Dile otra vez a tu hermano: el Padre no te aceptó como jornalero, sino como un hijo. Señor Jesús. Y esto lo podemos ver por la ropa, por el anillo y el calzado que el Padre le dio. La ropa fue la mejor ropa, no los trapos que el hijo usó al volver a casa. La ropa en la Biblia simboliza nuestras acciones justas, según muestra Apocalipsis 19:8. Lo máximo que podemos hacer para ser justificados delante de Dios son trapos de inmundicia, según nos revela Isaías 64:6. Sin embargo, cuando creemos en el Señor Jesús, Él mismo se hace nuestra justicia, santificación y redención. Esto lo podemos confirmar en 1 Corintios 1:30. El anillo en aquella época tenía el emblema de la familia y era usado como un sello para sellar documentos importantes. En Efesios capítulo 1 versículo 13 dice que después de oír la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, creímos y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por tanto, el anillo aquí simboliza el Espíritu que recibimos en nuestro espíritu y que nos sella, confirmando que pertenecemos a Dios. Y el calzado en los pies nos separa de la tierra. Eso simboliza la eficacia de la salvación de Dios, que nos santifica y nos aparta del mundo y del polvo del mundo que nos ensucia y contamina, creando una barrera en nuestra comunión con Dios. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso, hermanos, esto. Qué maravillosa es la obra de nuestro Padre. El Hijo no hizo nada para merecer lo que el Padre le estaba proporcionando, amado hermano. Todo fue fruto del amor del Padre. Además, el Padre no le dio un sermón diciendo que estaba triste y herido por todo lo que el Hijo había hecho, ni tampoco le impuso una lista de cosas para que hiciera a fin de ser nuevamente llamado hijo y tratado como tal. Esa es la maravillosa gracia de Dios. La muerte del becerro gordo aquí representa la muerte del Señor Jesús en la cruz por nosotros. Es por eso que Juan 3:16 el Señor nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este hecho es la expresión máxima del amor de Dios y de la misericordia y de la gracia de Dios por nosotros. En Efesios, Pablo afirma que la misericordia y la gracia de Dios son el resultado de su amor por nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. La parábola del Padre amoroso en Lucas 15, amado hermano, ejemplifica bien esta porción de Efesios 2. Después de dar órdenes a sus siervos, el Padre les dijo a todos: comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esto nos muestra en Lucas capítulo 15 del 23 al 24. La humanidad sin Dios está en la misma situación que el Hijo, muerta y perdida.
Solo cuando creen en el Señor Jesús y se vuelven al Padre, las personas tienen vida y encuentran una dirección y propósito a su existencia. Así como el Padre amoroso, Dios también espera todos los días que el hombre a quien Él creó, aunque caído en tinieblas y en pecado, se arrepienta y se vuelva a Él. Oh, por eso, amado hermano, si hoy te encuentras en esa condición, caído y en tinieblas y en pecado, vuelve al Padre. Tienes un Padre. Aleluya. El Padre no exige nada de aquel que quiere ser perdonado por Él. Y vuelve al seno del hogar por creer en la obra redentora de su Hijo unigénito en la cruz. Cuando eso ocurre, Dios se alegra muchísimo, pues ese Hijo estaba muerto y revivió. Estaba perdido y fue hallado. Eso es un motivo de gran alegría para Dios, para los ángeles y para la iglesia. Oh Señor Jesús, por eso, amado hermano, volvámonos. Si hoy nos encontramos en una situación como esta, apartados de la familia de Dios, o una situación de pecado, de tiniebla, levantemos nuestro rostro, volvamos a nuestro espíritu, donde está nuestro Padre, donde está la vida divina, donde nos conecta con el Padre y nos vuelve y nos reconcilia con Él. Ejercitemos nuestro espíritu. Por eso es importante que nosotros podamos meditar en esta lección y esta palabra que el Señor nos está hablando en este tiempo que estamos viviendo, en medio de esta situación, situaciones que cada vez más buscan que nosotros nos alejemos de una relación apropiada con Dios, una relación de vida, una relación como hijo, querido hermano. Me gustaría leer con ustedes Mateo 7, versículo 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Aleluya, ¿cuánto más nuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Aleluya. Ve, amado hermano, si hoy te encuentras preocupado, afanado por las situaciones que estás viviendo, quiero decirte, tienes un Padre y podemos ir a Él. Revisémonos antes de ir y pedir cómo está realmente nuestra relación con Dios. Solamente vamos porque necesitamos o vamos porque tenemos un vínculo de vida con Él. Dios quiere nuestra presencia. Dios quiere que podamos vivir para sus intereses como hijos de Dios. Por eso meditemos esta palabra. Estoy seguro, hermano, que Dios cuida de todos sus hijos. Esta parábola de Dios como el Padre amoroso nos muestra que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios nos ama y que siempre cuando estamos en la casa del Padre, en comunión con el Padre, Dios nos suple todo lo que nosotros necesitamos. Aleluya. Señor Jesús, me gustaría dejarle algunas preguntas. ¿Qué quiere decir la palabra triuno y cómo se aplica a Dios? Al pedir al Padre que le entregara la parte de sus bienes y salir de casa e ir a una tierra distante, ¿qué estaba expresando el hijo menor? ¿Qué simboliza el hecho de que el hijo buscó ayuda de uno de los ciudadanos de aquella provincia y haber ido a cuidar cerdos? ¿Cómo eso puede ser aplicado a su experiencia? ¿Qué pensó hacer el hijo cuando volvió en sí y se dio cuenta de que los empleados de su padre tenían una vida mejor que la suya? ¿Cómo se aplica eso a las personas de hoy en día? ¿Cuáles son las 3 cosas que el padre ordenó a su siervo que le trajeran al hijo y qué simboliza cada una de ellas? ¿Qué representa el becerro gordo? Jesús es el Señor. Dios le bendiga. Aleluya.